Díganme si se ve lo que estoy compartiendo. Una alumna que en WhatsApp tiene Eli avisó que pidió que les avisáramos a ustedes que no se iba a poder conectar por un tema de internet de su computadora. Bueno, eh, estoy viendo que se ven como varias pantallas. No sé qué ven ustedes. No, Mm. vemos el PPT nomás. ¿Ven bien? A ver, esperen un minuto porque yo veo mal, lo veo mal. Bueno, ahí los veo también ustedes, pero obviamente les pido eh, que si tienen dudas, consultas, levanten la mano, porque entre ver lo que comparto y, y el chat por ahí se me pierde. Bueno, en realidad la clase de hoy es comenzar justamente con la unidad 2, ¿no? Que de alguna manera esta cajas de herramienta que hablamos en la primera unidad y en las primeras clases, tienen que ver con centrarnos de alguna manera en la cuestión específicamente del inicio de pensar el diseño de investigación, esto es, pensar el tema, el problema de conocimiento o la pregunta de investigación y los principales componentes. Para lo cual, o sea, de alguna manera, lo que nos interesa abordar un poco específicamente en la clase de hoy, que lo vamos a ir trabajando también en otras clases, es este pasaje que no es de un momento para el otro, que es un pasaje que es en proceso, como vamos repitiendo todas las clases, pero lo vamos a ir repitiendo, que supone un encuentro con la pregunta, la repregunta, con el pasaje de un primer problema. Ustedes, ¿no? Estuvimos viendo las primeras nociones o las primeras ideas que tienen en términos de lo que les gustaría trabajar y ustedes mismos comentan que por ahí son temáticas que abarcan mucho, deserción escolar, escuela rural, escolarización de adultos, después también pensaron las temáticas de bachilleratos populares, la cuestión de la salud mental y escuela secundaria, capacitación docente, el rendimiento académico, la situación socioeducativa en la Universidad de San Martín, ¿no? Fueron como temáticas que empezaron ahí a escribir en el PAL, en la propuesta que nosotros le hicimos de ir pensando qué temas les interesaría trabajar, y hoy vamos a ver cómo de alguna manera construir esas temáticas generales que muchas veces pueden abarcar desde distintos lugares, de distintas perspectivas. La cuestión, por ejemplo, cuando uno habla de capacitación docente y aprendizaje de las lenguas de señas, bueno, uno puede pensar esa temática desde, no solamente de diferentes perspectivas epistemológicas, sino también empezar a pensar qué de eso que ustedes se preguntan o tienen como tema, que observan en la realidad educativa, genera una pregunta de investigación que implica después todo un proceso de ir en búsqueda de, bueno, ir a averiguar eso que no conozco. Para lo cual, en esta concepción de pensar nuestras investigaciones, los textos de Achille y de Guber, que vamos a trabajar algunos conceptos la clase de hoy, nos permite un poco ver esta cuestión de cómo construir un problema de conocimiento, ¿no? Una pregunta de investigación. Entonces, lo primero que nosotros planteamos en clases anteriores es este camino, ¿no? Esto que terminamos la clase anterior pensando si este camino tiene corazón en el sentido un poco que plantea eh, eh, Don Juan en su texto cuando pregunta
o se plantea que todos los caminos son válidos, ¿no? Esta es una cita, pero en esta idea de que todos los caminos son válidos, todas las temáticas son válidas, hay algo que cuando decimos este camino tiene corazón, para pensar nuestros propios proyectos, es cómo encontrar ahí esa pregunta que me inquieta, que me genera algún tipo de inquietud, de duda, de ganas y deseos de ir por ese camino, que en el camino también se va reconstruyendo, ¿no? Por eso nos gusta la idea de la construcción del camino. Un camino que no tiene una sola ruta, sino un camino que tiene muchas rutas que se van abriendo, que se van organizando en el propio proceso de la construcción de la pregunta y repregunta. Pero de alguna manera lo que vimos hasta ahora es cómo investigar supone, o para nosotros, ¿no? Desde la perspectiva de la cátedra, supone una experiencia creativa, y en esa experiencia creativa la pregunta por quién estoy siendo, y el lugar de estudiante, el lugar de estudiante que investiga por primera vez un tema, es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Quiero decir, queremos decir, de alguna manera esta pregunta en términos de qué es lo que me interesa conocer grupalmente, además, porque a ustedes además de que sea un camino que tenga corazón, también es un camino en el cual me tengo que poner de acuerdo con otros, con otras, con otros, en términos de aquello que estoy siendo o aquello que como estudiante me encuentro con ir construyendo la doble situación, por un lado, entender qué es investigar y al mismo tiempo ir haciendo el proceso, ¿no? Mientras que voy entendiendo qué es una perspectiva paradigmática o qué supone una concepción de una lógica de investigación, también estoy entrando en el mundo de pensar un objetivo de investigación. Entonces, en ese juego de ir recorriendo los caminos, es que ponerme a pensar quién estoy siendo en ese proceso, desde el punto de vista de los autores que vimos la clase pasada, permite también empezar a captar o trabajar con la pregunta por cómo llegué al tema de investigación, ¿no? Cómo fui construyendo ese recorrido. Es un recorrido muy acotado porque son rápidamente, ¿no? Pero cuando uno empieza qué nos interesa pensar los bachilleratos populares, esas preguntas iniciales nos permiten un poco ordenar, ordenar qué de todo, por ejemplo, tomo este que ustedes, Ana, María y no me acuerdo quién más, a ver a quién anoté, que pusieron ahí en el panel, están pensando en ese tema. Bueno, de alguna manera no lo vamos a trabajar específicamente hoy, pero sí que vayan pensando, bueno, qué de esos temas llegué a ese tema, ¿por qué? Porque me interesa, porque vi alguna problemática que tengo ganas de indagar ahí. Lo vamos a ver un poco con el texto de Guber. Y en este sentido, la pregunta por cómo llegué al tema es también la pregunta cómo surge y se construye el programa de investigación, cuáles son las metas o los objetivos. Muy importante que ustedes anoten, escriban las ideas preliminares que tienen al respecto, ¿no? Como todos esos supuestos, concepciones. En algunos, cuando ya se animaron a hacer un poquito la pregunta, cómo afecta el rendimiento académico, las condiciones socioeducativas en las que viven los estudiantes de educación del UMSAM, o sea, una pregunta que hicieron Elizabeth, Matías y María, creo, porque no entiendo mi propia letra, lo anoté en un papelito y... bueno, ahí empezar a indagar de alguna manera cuáles son esas ideas preliminares que tienen con respecto a, bueno, a por qué están diciendo que hay una relación o esta idea de, después vamos a ver si esa es una pregunta de investigación
Pero más allá de eso, también las ideas preliminares que tienen al respecto, es importante escribirlas, tenerlas en cuenta, ponerlas, ¿no?, en lo que se llama la cocina de la investigación. Lo mismo que las consideraciones éticas o personales que generan algunas temáticas, en realidad todas las temáticas. Teniendo en cuenta estas preguntas muy generales y un poco que vimos la semana pasada, eh, y que trabajamos con esta pregunta de quién estoy siendo, quién es el investigador, investigadora, la, esperen que voy a correr un poquito porque si no, no leo la cita. Esta idea de Strauss y Corbin, que no lo tienen en la bibliografía, pero se las podemos ver como complementaria, lo van a leer en investigación educativa, por eso no lo agregamos en este programa. Pero sí que plantean esta idea de que investigar requiere un espíritu que conjugue la preparación formal, es decir, el estudio, un poco del estudio de la metodología, el estudio del campo teórico, de las técnicas, bueno, cómo se hace una entrevista, qué es una encuesta, ¿no? Con también la experiencia directa y la imaginación creativa que suponen en este encuentro entre teoría, metodología, técnicas, un pastiche de instrumentos, de procedimientos, dicen los autores, que provienen también de la disciplina, en este caso de la disciplina que es la educación, ¿no? Tener en cuenta que no es menor, porque las temáticas que ustedes eligieron pueden ser vistas desde diferentes eh, campos de estudio. Ustedes están investigando dentro del campo educativo. Entonces, dentro del campo educativo también supone una mirada que supone una fundamentación dentro del campo educativo, no para que lo hagan ahora, ¿no?, en este primer encuentro con la investigación, pero sí para que lo tengan en cuenta. Dentro del campo educativo uno puede tener una mirada que es, por ejemplo, desde la historia de la educación, o puede analizar desde la psicología de la educación, o puede tomar desde la sociología de la educación. Entonces, no va a ser igual la pregunta que formulo con respecto a la idea de salud mental, ¿no? Algunos de ustedes hablaron de desinformación en la escuela secundaria sobre la salud mental. Después tendríamos que ver cómo eso lo transformamos en una pregunta, pero ya esa concepción, de alguna manera, depende desde la disciplina específicamente educativa, la pregunta también va a variar, o cómo voy a indagar sobre eso. Entonces, estas cuestiones a tener en cuenta es para que ustedes vayan viendo y empapándose que las preguntas, la indagación y el paso del tema al problema de conocimiento y eso que me da lugar a una pregunta en particular, también va a tener relación directa con qué es el campo educativo y dentro del campo educativo, qué me interesa, ¿no? ¿Desde qué perspectiva, desde qué disciplina en parte? Preguntas. Siento que hablé rapidísimo. Pero si se entiende, ustedes me dicen así, sigo, ¿eh? Pero yo no veo el chat y entonces, Cande, vos anda orientándome. Sí, por ahora no hay preguntas en el chat. Bien. Bueno, entonces, con estas cuestiones vamos a ir específicamente a el gran momento del proceso de investigación que Achille plantea, que es los momentos o etapas de una investigación que por supuesto varían según la perspectiva disyuntiva, dialéctica, según los paradigmas, pero hay un orden que nos permite ayudarnos un poco en el caos que supone ya todo proceso dialéctico, que es un diseño del proyecto de investigación, es decir, esto que ustedes van a armar, tener un esquema, una organización de qué es lo que vamos a investigar, la implementación de la investigación y el informe final. No es que el diseño está totalmente terminado, cerrado y establecido y después uno va a implementa.
en el campo y después escribe, sino justamente bajo la perspectiva dialéctica, los tres momentos se van haciendo y deshaciendo constantemente. Pero sin duda hay un tema, un problema, objetivos que orientan esa investigación para poder ir al campo, que el campo puede ser un campo empírico, puede ser una escuela o puede ser también un documento curricular, ¿no? Tengamos en cuenta esto, más allá de lo que ustedes hagan en esta materia. Esa implementación muchas veces genera también una reformulación de los objetivos, una reformulación de las estrategias metodológicas, porque yo empiezo con una entrevista y me doy cuenta que necesito hacer otro tipo de estrategias metodológicas para uno de los objetivos específicos que plantea. Entonces, y el informe que se va construyendo, que es la escritura, también es un momento que se va haciendo en el proceso. Obviamente que hay un momento en donde el trabajo con la empiria queda de alguna manera suspendido por un tiempo y es el proceso de lo que sería el escrito final, que supone la comunicación también. En este proceso, de alguna manera, en estas etapas que toda investigación supone, lo que nosotros vamos a trabajar específicamente en estas clases, la clase de hoy y la próxima clase, y bueno, y algunas clases más, va a ser la cuestión de, por un lado, el pasaje del tema al problema de investigación, los objetivos, que de alguna manera es qué se quiere conocer, qué nivel de conocimiento se quiere alcanzar, entendiendo, ahora no se preocupen que ahí dice que los objetivos son diferentes a los propósitos, después voy a explicar qué son los objetivos. Eso lo voy a modificar, es del tema al problema de investigación, los objetivos, el marco teórico, el diseño metodológico y el cronograma y recursos necesarios, que esto que es de alguna manera lo que Achille plantea. A ver, en el texto de Borsotti o de Cabrera y Batán y Cabrera, lo organizan, por ahí, la formulación de cómo lo organizan, puede haber alguna variación, pero estos pasos suelen estar. A veces lo llaman de una u otra manera, hay algunas diferencias, algunos lo llaman referentes conceptuales, otros directamente le dicen marco teórico, algunos le dicen dentro de ese marco teórico a los antecedentes, estado de la cuestión, pero son diferencias que si bien se los vamos a ir diciendo y ustedes lo van a ir viendo en los distintos textos, este orden ayuda un poco a organizar, bueno, lo que ustedes van a tener que hacer. En esta materia van a pasar al problema de investigación con la pregunta, los objetivos, van a acercarse apenas, o sea, el inicio de lo que serían los antecedentes, pero no armamos una construcción de un marco teórico, pero sí lo van a tener que hacer en otras materias, en otros, y sin duda en una investigación, en su trabajo final de licenciatura, y cuando presentan una beca o cuando hacen un proyecto de investigación. Y sí, lo que vamos a trabajar también en el diseño metodológico, las estrategias de recolección de la información, que es entrevista y encuesta en este caso, y análisis de la información. Es decir, cómo se leen las entrevistas, cómo se categorizan y cómo se construye también, de alguna manera, un análisis de las encuestas. Esto es lo que vamos a ir recorriendo a lo largo de la materia. El día de hoy vamos a trabajar con el punto 1 y 2, que acá dice los antecedentes, una búsqueda muy, muy acotada. Principalmente lo que nos interesa pensar hoy es cómo armar una pregunta de investigación, ¿no? Cómo formular finalmente lo que queremos investigar de temáticas como bachilleratos populares, que es
el todo, ¿no? Cuando uno dice bachilleratos populares, bueno, ¿qué quiero conocer de los bachilleratos populares? ¿En dónde? ¿En qué tiempo? A los estudiantes, en los docentes. Bien, entonces, teniendo en cuenta la construcción de lo que Achille entiende por tema, ella dice, el tema lo elijo. Esto lo veníamos diciendo ya en las clases anteriores. El problema, la pregunta, el problema de conocimiento lo construyo. Es decir, la temática de bachilleratos populares, de capacitación docente, escuela inclusiva, el rendimiento académico, ustedes lo plantearon como una problemática que está dentro del campo educativo, que se escucha, que no es que ustedes plantearon por primera vez este tema, sino que es un tema que de alguna manera circula en el ámbito de las problemáticas contemporáneas. Sin duda, no es casual que vengamos trabajando hace varios años con Cande antes con Fernanda, yo en otros, Cande en otras universidades y demás, y por ejemplo la cuestión de, de, de la inclusividad, ¿no? De lo inclusivo o de la problemática sobre formación de adultos, o la cuestión de las situaciones socioeconómicas, se presente como problemática ya hace varios años. De alguna manera, ese tema es un tema que nos está convocando dentro de nuestro campo de investigación. Sin duda, la cuestión del rendimiento académico y las condiciones socioeconómicas, ¿no? Esto que les interesa ver, si las dificultades socioeconómicas afectan al rendimiento, bueno, también es un tema que surge a partir de una situación contextual, coyuntural, de la vida cotidiana. Bueno, el tema, por eso digo, está, lo eligen. Pero dentro de esa elección, tengo que abrir todo un conjunto de preguntas que surgen a partir de ese tema, que en el texto de Borsotti, la clase que viene vamos a ver, que es la pregunta, ¿por qué nos interesa investigar ese tema? ¿Qué motivos, qué hechos despertaron la curiosidad, ¿no? Para despertar, para preguntarnos sobre este tema? Porque de alguna manera desarmar un poco eso nos permite también empezar a ordenar lo específico de ese tema y empezar a construir el problema que después va a terminar en objetivos generales y específicos, implican también un conjunto de acciones. Implica que para construir este problema, una revisión de antecedentes, que esto muchas veces trae conflicto a nivel de que nosotras les decimos que tienen que revisar antecedentes, pero como un ejercicio, ¿no? Pero cuando uno quiere investigar sobre una temática, algo de lo que se está diciendo en los últimos, uno puede decir, o en los últimos 5 años o los últimos 10 años, ¿qué se está diciendo sobre ese tema? ¿No? ¿Qué se está hablando sobre eso? ¿Por qué? Porque puedo, sí, no porque ustedes en este momento tengan que construir un problema completamente novedoso, porque en realidad la novedad no está en que alguien no lo haya investigado, sino la novedad está en cómo ustedes construyen desde sus estar siendo estudiantes, estar siendo investigadores, por eso su subjetividad siempre va a ser diferente, aunque elijamos un mismo tema que otros ya investigaron. ¿Por qué? Pero ahí hay particularidades, pero sí es importante ver qué está diciendo el campo sobre ese tema. También hay una construcción teórica conceptual y una construcción empírica que nos va a permitir ordenar también un poco el problema. Al definir el problema, estoy construyendo mi objeto de conocimiento, ¿no? Y una cuestión a tener en cuenta, que lo veníamos trabajando en clases anteriores, pero lo quiero recuperar, que cuando decimos problema,
de conocimiento o pregunta de investigación, tengan en cuenta que hay algunas, que estamos hablando como de una suerte de cuestiones similares. Es decir, un problema de investigación, algo que me genera una indagación que quiero conocer, me lleva a una pregunta de investigación. Que como vimos con Cande clases anteriores, una pregunta de investigación refiere o difiere de otro tipo de preguntas que suponen supuestos a priorísticos, supuestos valorativos, transformar la realidad o preocupaciones teóricas o metodológicas, ¿no? Esto es un poco lo que, ¿se acuerdan? Veíamos en la clase anterior con respecto a esta cuestión de las preguntas que ya contienen la respuesta o preguntas que muy centradas, aparecieron mucho con el video, ¿no? Con el del vestido nuevo, preguntas muy centradas en dar soluciones de gestión, preguntas en términos de lo que haría, lo que haría la familia o lo que haría un directivo o una inspectora. La pregunta de investigación, disculpen si nos volvemos como medias repetitivas, pero ayuda un poco esto de repetir, de recordar que una pregunta de investigación supone abarcar un problema de conocimiento, que el problema de conocimiento, a diferencia del problema, algunas teorías lo llaman, algunos metodólogos lo llaman problemas reales o problemas de conocimiento. Yo no sé si acuerdo tanto con la idea de problema real, pero fui fiel a como lo dicen. Yo plantearía como problemas de otra índole que no está dentro de que se abarca dentro de las ciencias sociales, o humanas o exactas, pero un problema de conocimiento es un interrogante que surge de no saber o por dificultad de acceso a la información, pero que de alguna manera se accede por publicaciones científicas, que justamente lo que implica no es modificar políticas públicas o cambio en las prácticas sociales o transformar la realidad, como decíamos antes, sino que son problemas que deben ser abordadas por el campo de la ciencia. Y en este sentido, voy a tomar unos ejemplos del ámbito de la musicoterapia, eh, que me los pasaron, ¿no? Por una cuestión un poco personal, que tengo familias que estudian musicoterapia y justo estaban trabajando con la cuestión de la metodología, del campo de la metodología, y planteaban esta discusión sobre lo que podríamos llamar un problema real. Por ejemplo, cómo lograr que asistan los adultos mayores que no se pueden movilizar a adultos mayores saludables, ¿no? A espacios de musicoterapia. Bueno, ahí hay un problema de gestión. ¿Cómo hacer para que los adultos mayores puedan asistir a los espacios de musicoterapia por sus propios medios? Eso, ¿se entiende la diferencia? En términos del ejemplo, ¿no? Que ahora lo explico bien, pero esta idea de diferenciar entre el problema de gestión o la problemática pedagógica, terapéutica, que muchas veces, o didáctica con respecto a la producción de conocimiento, que queremos que vaya como tratando de entenderse, porque muchas veces sucede esto que nosotros estamos como muy pensando la problemática de conocimiento o el problema científico para ir a solucionar una cuestión de política pública o una cuestión didáctica pedagógica, ¿no? Y entonces, cuando se plantea, por ejemplo, la pregunta, ¿qué tipo de experiencias musicales son las que solicitan y los que prefieren los participantes del grupo? Ahí supone de alguna manera ir a investigar las experiencias de los adultos, y las experiencias y también en relación a lo que solicitan.
estos ejemplos que son del campo de la musicoterapia, lo vamos a ver ahora también dentro del campo de la antropología y que Huber plantea, para después también entrar dentro del campo educativo. Ayuda un poco ver otros campos para entender también el campo educativo, pero esta cuestión de pensar en lo... ¿Me esperan un minuto? Que un minuto. Mientras vayan pensando, si tienen preguntas hasta acá, está sonando sin parar. Ya vengo. Perdón. Va. Bueno, preguntas hasta acá. Antes de entrar. ¿Qué dije hasta acá? A ver. ¿Recapitulo o...? Ahí hay algo en el chat. Pero no, a ver. No, es una pregunta más logística en relación al armado grupal. Ah, bien, se está hablando. Lo que dice Elsie Roswell, que es fantástico. Que conversaciones en paralelo. Bien, bueno, el texto de Google, ¿quién lo leyó? Ahí veo una, Matías, pongan en el chat. Así. Fíjense que en la bibliografía y en el índice creo que está una página que cuando ustedes bajan el texto es el capítulo 14, ¿no? Que es el ejemplo que es muy interesante para pensar cómo justamente construir un problema de conocimiento, ¿no? Una pregunta de investigación. Bueno, vamos a ir al ejemplo de Uber que en un punto ayuda a ordenar esto que vamos a hacer hoy, que ustedes van a intentar hacer hoy, no para que quede ya cerrado, sino para dar inicio a lo que quieren realmente eh, preguntarse. Ella dice en este ejemplo, principalmente desde el campo de la etnografía, Gruber es una antropóloga que trabaja muchísimo dentro del campo de la etnografía, que es una perspectiva metodológica específica, donde supone mucha presencia en el campo, es decir, una presencia constante, una presencia que se va construyendo la propia pregunta y las hipótesis dentro del ámbito de lo que sería el campo empírico. Analiza una situación en particular que llama la atención a un grupo de investigadoras, una situación de la feria de la ciudad de Buenos Aires, como temática muy general, las bolivianas en el mercado, ¿no? Bueno, esto que plantean, que uno podría decir, bueno, no voy a empezar a decir demasiado, como tema, ¿no? Uno elige las bolivianas en el mercado, pero todavía eso, o sea, eso, si bien es un tema que se observa a partir de ir a la feria y observar determinadas cuestiones y hay una elección, ¿no? Bueno, en la feria suceden muchas cosas más, además de mujeres en el mercado. Dentro de ese ámbito, eligen, por eso digo la elección del tema, hay ya una elección.
No es que el tema aparece, ¿no? Porque si no parece que sería como que el tema aparece y de la nada. No. Dentro de un ámbito uno dice, bueno, hay una elección dentro de ese espacio, que es una feria, que es las bolivianas en el mercado. Ahora bien, otra de las cuestiones de la observación y de estar en la feria es que hay un segundo momento de problematización de la temática, que es frases que se escuchan en relación a las mujeres en el mercado, en este caso a las bolivianas en el mercado, que frases que se escuchan así, allí como sucias, negras, indias, ignorantes, que de alguna manera, desde la perspectiva de quien le interesa investigar esta temática, empieza a entrar y a reelaborar el tema, porque ya no es las bolivianas en el mercado, sino es el prejuicio contra las bolivianas en el mercado. ¿No? Que empiezan las investigadoras a plantearse como, no, por acá viene el tema. Esto es lo que nos interesa. Nos interesa ver el prejuicio contra las bolivianas en el mercado. Bien, pero ahí todavía no tengo un problema ni una pregunta de investigación. ¿Qué quiero saber del prejuicio de las bolivianas y del mercado? Entonces, una de las cuestiones que plantea Uber que necesito desmenuzar, desarmar, es cada uno de los términos que este tema implica para empezar a ordenar. Y entonces ella dice, bueno, se pregunta, cuando digo prejuicio, ¿qué queremos conocer de él? ¿Sus causas? ¿La forma? ¿Su dinámica? Entonces, depende eso. La pregunta es, ¿por qué hay prejuicios contra las bolivianas en el mercado? ¿Cómo se construye el prejuicio contra las bolivianas en el mercado? ¿Para qué ¿no? el vínculo entre el prejuicio contra las bolivianas? Entonces, primero centrarse en qué se entiende, cómo desarmar la idea de prejuicio. No solo desarmar en términos teóricos, sino en términos de qué es lo que quiero conocer de esos prejuicios. La forma en que construyen los otros el prejuicio contra las mujeres inmigrantes. Una vez que no está resuelto con la decisión de decir así, quiero ver las causas, es como de cada término ir planteando distintas preguntas, ¿no? Toda pregunta de investigación o problema de conocimiento se reconstruye a partir de muchas preguntas que dan inicio a la pregunta general. El otro término, contra las bolivianas. Es un referente, de alguna manera, que también me tengo que preguntar si voy a seleccionar la idea de bolivianas, la idea de vendedoras inmigrantes, la idea de mujeres de nacionalidad boliviana. También tengo que desarmar, ella dice, y preguntar, por ejemplo, ¿cómo opera el prejuicio contra las mujeres de nacionalidad boliviana? ¿Cómo se concibe a las vendedoras inmigrantes en la feria de tal lugar? ¿Por qué existen prejuicios contra las mujeres bolivianas? Fíjense que son investigaciones distintas, depende de cómo organizo esos términos, esas conceptualizaciones. Ahora bien, ella dice, puedo analizar el vínculo entre el prejuicio y las mujeres de nacionalidad boliviana. Pero hay un tercer término, que es el mercado, que no lo estoy poniendo no lo estoy problematizando en términos de lo que a mí me interesa investigar a partir del tema. Entonces también ellas dicen que lo tengo que problematizar, ver la historicidad, ver lo temporal y preguntarme, ¿qué entiendo por mercado? ¿Es una instancia económica? ¿Es un ámbito de interacción social? ¿Es un espacio de economía social? Cuando estoy pensando en la idea de mercado y su vínculo con
las mujeres inmigrantes de nacionalidad boliviana y el prejuicio. ¿Cómo se da ese vínculo? La pregunta es cómo se relacionan estos tres términos, que obviamente no hay una única relación. Y ahí es donde se empieza a observar que todo problema de conocimiento se construye y depende de cada investigador e investigadora. Porque cómo yo formulo cada uno de estos términos, si lo que me interesa es centrarme en el mercado como ámbito de interacción social, puede ser que el prejuicio lo tenga que descartar, porque si lo que me interesa es averiguar cómo se construye para las mujeres inmigrantes de la comunidad boliviana el espacio del mercado, es una pregunta diferente a si planteo la cuestión del prejuicio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Díganme, ayúdenme un poquito a... Vamos a hacer un ejercicio muy breve antes de ordenar con estos tres como conceptos, que no son exactamente pero conceptos, pero sino como con esta temática, ¿qué preguntas podría formular? Abran el micrófono y un poquitito pensemos con la temática, prejuicio, bolivianas y mercado, ¿qué pregunta de conocimiento podría empezar ahí a formular? Relacionando estos tres términos, más allá de lo que dijo Uber, no importa, estoy abriendo más allá de lo que Uber termina analizando que les interesa, que podría investigarse. Se me ocurre, ¿se escucha? Sí. ¿Qué tipo de representaciones sociales existen acerca de las mujeres bolivianas que trabajan en el mercado? No sé. O sea, para preguntar sobre el prejuicio, para indagar sobre el prejuicio, bueno, a preguntar ahí, ¿qué representación moviliza ese prejuicio? Bien. Bien, después uno podría pensar y podría en términos eh, de lo que decís, Diego, es con respecto a en qué espacio, cuando vos decís representaciones, ¿de quiénes? ¿No? De los que están en el mercado, de otros que trabajan en el mercado, de la gente que va a comprar, ¿no? Como la pregunta, bueno, en términos, esas representaciones, ¿con respecto a qué? Y entonces ahí se empieza como a poner cada vez más específico. Bien, otra. A mí, por ejemplo, ¿se me escucha? Sí. Sí, Vale, sí. perfecto. Así más o menos se me escucha que, o sea, se me ocurre que prevalencia de mujeres han sufrido algún tipo de agresión o discriminación en el entorno como de estar en el puesto de trabajo, en el mercado, justo por ser bolivianas. Bueno, ahí lo que podríamos pensar es qué lugar le das al mercado. O sea, si la cuestión de la relación entre el trabajo en la Claro, feria o en el mercado o sería, en el espacio, o sí. podría ser, ejemplo, podría ser una comparación tipo en el mercado y en otros contextos, si cuando están en el mercado se las denigra todavía más porque se entiende que son pobres o que solo saben vender y no saben, no sé, no tienen cultura o no tienen ningún tipo de otro conocimiento, en comparación con otros contextos a lo mejor. Bueno, es interesante lo que decís porque eso daría lugar a una posible investigación en términos de los espacios, ¿no? Del espacio como instancia económica y de alguna manera
concepciones o como en este caso vos no estás hablando tanto por ahí de los prejuicios, o habría que pensar que se entiende por prejuicios cuando vos hablas de violencia, ¿no? Entonces es algo ahí, y sin duda a quienes tendríamos que ir a preguntarle es a las mujeres inmigrantes, que en el caso por ahí de la pregunta que Diego formuló con respecto a todas las representaciones o las formas de hablar de las mujeres bolivianas, por ahí a quien tendríamos que ir a escuchar es a otros también, ¿no? Entonces depende la pregunta, el tiempo, el espacio y a quién, de alguna manera, quiénes son mis informantes, va a decir Uber, también va a ir cambiando. Por eso es importante tener en cuenta esta relación entre los términos, ¿no? ¿Alguna más? ¿Puede ser posible la pregunta por qué existe el prejuicio contra las bolivianas? Matías, déjame, ¿por qué Sí. ¿Por qué existe existe el el prejuicio prejuicio hacia las mujeres bolivianas, contra contra las las mujeres bolivianas del mercado bolivianas o en el en mercado? el mercado? En el mercado de Matadero, de Por ejemplo. Liniers, de la feria de Liniers, para marcarle un espacio, ¿no? A Sí. ver, recuerden esto. ¿Cómo? A ver, está buenísima esta para ayudarnos a ordenar cómo la pregunta, ¿por qué existe el prejuicio? ¿Cómo lo transformamos en un problema de investigación? O sea, ¿cuál sería, cómo hago para contestar esta pregunta? O sea, ¿cómo esa pregunta lo transformo en lo que después nosotros vamos a llamar objetivos, que es poder operacionalizarlo? ¿Por qué existe en términos de qué? O sea, porque primero que ya estás dando por hecho que existe el prejuicio. Eso es un problema. ¿Vos sabés que existe? ¿En Liniers? Bueno, claro, ¿O es un... específicamente como un supuesto. Bueno, entonces, ¿qué querés conocer si ya sabés que existe el prejuicio? ¿El por qué? ¿Las causas? Les digo en términos de todos, ayudemos a Matías a ordenar la pregunta del por qué, que es una pregunta sumamente fundamental, pero ¿cómo la transformamos esta pregunta del por qué en términos de lo que Guber plantea de esta relación entre los términos? Si uno tendría que ver acá, ¿cuáles serían la relación entre los prejuicios y las bolivianas en el mercado? Eh, ¿Cuál es el vínculo entre qué quiero conocer de esa relación entre la existencia de los prejuicios de quién? No es para que lo contesten ahora ni para que lo resolvamos ahora, sino para problematizar que si yo quiero conocer la existencia del prejuicio contra las bolivianas, tengo que ir en búsqueda de un objetivo que me permita también operacionalizar en el sentido de que lo pueda ver en el campo. En el campo puede ser en la historia de las mujeres bolivianas, entonces voy a ir en búsqueda de los relatos de los prejuicios, la historia de los prejuicios de las mujeres bolivianas en el mercado de Liniers, y voy a ir a buscar mujeres que trabajaron en Liniers desde hace muchísimos años a lo que pasa hoy y hacer una historicidad en términos, porque la pregunta de por qué existe no me lleva directamente a qué quiero conocer. ¿No? Entonces ahí lo que tengo que desarmar es la pregunta del por qué o de la existencia. Te agrego, Sofía, una pregunta que pusieron acá en el Sí, chat, obvio. porque me parece que pasa algo parecido tal vez a lo que charlábamos recién.
ponen, se me ocurre como pregunta, ¿la venta en el mercado de la feria depende de la nacionalidad de él o la vendedora, vendedor? Y pone que se podría hacer una encuesta, armar una tabla de variables y estadísticas. Bien, es muy interesante lo que está pasando porque lo que ustedes están haciendo es lo que se llaman las hipótesis, ¿no? Esos supuestos que de alguna manera marcan mi pregunta de investigación, que es, bueno, cuando ustedes dicen si la venta del mercado depende de la nacionalidad, ahí hay un vínculo que ustedes están viendo entre la venta, la comercialización, que Uber lo plantea de esta manera, ¿no? Las pautas de comercialización y el tipo de nacionalidad. Acá ya hay una relación. La pregunta es, ¿qué quiero conocer de eso? ¿No? Bueno, ¿y cómo lo voy a formular en términos de preguntas? Que es un ejercicio que no es tan fácil de hacer. Bueno, cuando digo, quiero describir la relación entre cómo incide la venta en la nacionalidad en términos de las formas de venta en el mercado de Liniers, bueno, es una posibilidad. Y ahí tengo que ver cómo voy a investigar en términos de, bueno, sí, después voy a elegir si esa respuesta me conviene con una encuesta o me conviene con ir a hacer entrevistas. Depende también de el tipo de pregunta me va a llevar también a una estrategia metodológica. Cande. No, y yo sumaría que tal vez en ese caso también, que pasa, me parece parecido a la pregunta que planteaba Matías, hay que siempre estar atentos a que la pregunta se entienda o sea, no tengo que explicarle nadie nada y se entiende por sí misma, porque en este caso pueden haber muchas, la venta en relación a qué, a mayor capacidad de negociación en el mercado, de conseguir mejores precios, o sea, hay un poco de ambigüedad en la pregunta en términos de qué es lo que yo voy a ir a mirar en relación a esa venta. Es en relación a la cantidad de, a mí lo que me interesa es cuánta proporción de vendedores de otras nacionalidades hay o qué es lo que quiero ver de esa venta. Entonces hay algo de ir precisándolo en la pregunta que tal vez me puedo preguntar enfocando un poco más, o no es necesariamente enfocar, sino dejar bien claro, bueno, ¿qué quiero ver? Las capacidades de negociación que ponen en juego las mujeres bolivianas en las ventas del mercado, en tal lugar, o quiero ver las diferencias culturales en relación a las ocupaciones laborales de las mujeres. Bueno, ahí todo eso son distintos enfoques sobre que le pueden dar más claridad o precisión a lo que ustedes quieren realmente investigar. Eso en cualquier temática que se les ocurra. ¿Y qué es lo que realmente quiero investigar? ¿Puede ser? No termino de entender, Elizabeth, creo que sos, que hablaste, pusiste recién en el chat. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. No, a lo que me refería es realmente, ¿qué es lo que realmente quiero investigar en las ventas? Algo así como decía Candela. Realmente quiero investigar en relación de las ventas de las mujeres de nacionalidad boliviana al respecto sobre qué, hacia quiénes, a diferencia de qué tipo de vendedoras, vendedores, eso más directamente no sería, digo. O sea, es darle justamente mayor precisión. Si quiero encararlo desde la capacidad de venta, la capacidad de negociación, las interacciones que se dan entre mujeres de la comunidad asociadas a la venta. O sea, ahí tenés un montón de posibles aspectos desde los cuales podés ir pensando esa, la relación entre esos distintos
componentes que hacen a la pregunta, que podrían ser mujeres bolivianas, mercado, esto que traía Sofi, a partir del texto de Uber, digamos. Es cómo le vamos dando mayor precisión para que porque lo clave es que nosotros entendamos, porque generalmente queremos investigar todo, que todo es nada. El objetivo de construir bien esta pregunta es que nosotros tengamos claro, nosotras, qué es lo que queremos realmente ir a ver, porque no es todo. ¿Es la deserción estudiantil del mundo mundial? No, bueno, ¿qué aspectos quiero ir a ver? ¿Qué aspectos de la educación para adultos? ¿Qué específicamente? No es el prejuicio contra las bolivianas, todo, de todas las trabajadoras bolivianas del mercado. Tengo que ir precisándolo para que después sea realizable esa pregunta que construí. Perdón, Claro, Sofía. fíjense, todo lo que amplíe la problematización mejor. Fíjense que Uber lo que plantea es que es muy importante explicitar las relaciones entre los criterios de esos conceptos, de la selección de esos conceptos, y ella dice, bueno, si volvemos al tema inicial, que es las bolivianas en el mercado, que fue como lo que llamó la atención, y la relación con sucias, negras, indias, ignorantes, una de las preguntas de los interrogantes que se podrían plantear es cómo inciden, que de hecho acá lo dijeron de alguna manera, es cómo inciden los prejuicios en las pautas de comercialización, cómo inciden los prejuicios contra las mujeres de nacionalidad boliviana en las pautas de comercialización en la feria en determinado mercado, en determinado año y en determinado espacio, ¿no? Entonces, esta relación entre los prejuicios hacia una comunidad y las pautas de comercialización es lo que les interesa a estas investigadoras analizar, porque justamente lo que implica es ver esta relación entre el mercado, su vida comercial como ámbito no solamente social, sino también ámbito de espacio de instancia económica, y los prejuicios, un poco lo que ustedes decían con respecto a las ventas, ¿no? Bueno, pero fíjense que el decir cómo inciden permite pensar la relación entre los prejuicios y la relación directa con las formas de comercialización, ¿no? Como, bueno, si modifican las formas de comercialización, y bueno, y ahí se pueden ir explicitando qué se entiende por cada uno de estos términos y de alguna manera la relación entre ellos. Entonces, no nos vamos a quedar mucho tiempo acá porque podríamos estar horas y horas pensando en posibles preguntas, y a nosotras nos interesa ir también a sus temáticas, pero sí, de alguna manera, ordenar el esquema, a ver, para que no me deja ahí. Lo que plantea en el texto es ordenar y problematizar en 6 puntos, ¿no? De alguna manera, la elección de un tema, que está el punto 1, identificar la relación entre los conceptos, la explicitación de los supuestos de esta relación. Ahora vamos a intentar hacer con cada uno de los temas de ustedes, empezar a indagar un poco y a jugar un poco con esto. La pregunta por la elaboración teórica conceptual, que no es que, a ver, una cosa, no es que ustedes van a tener que tener totalmente claro qué quiere decir deserción escolar, qué quiere decir inclusión, sino empezar a decidir, por ejemplo, que ustedes eligen educación inclusiva o eligen hablar de inclusivo o de discapacidad, algunos términos conceptuales que nosotras vamos a ir ayudándolos a ordenar. La elección del contexto empírico, esto es decir, bueno, docentes, estudiantes, profesores de la universidad, ¿no? El campo concreto, especificar el campo concreto también de su investigación. Cuando ustedes hablan de bachilleratos populares de la ciudad de Buenos Aires, de San Martín, del AMBA, cuando plantean la cuestión de la escuela secundaria. Bueno, empezar a especificar un poco más, a ordenar esta problematización, esta elección del tema, un poco en
la relación entre una temática y qué quieren ver de esa relación, si es una causa, si es una descripción, si es bueno, explorar una problemática en vínculo. Por eso es importante de alguna manera, o en este momento en que ustedes están, es traducir los conceptos teóricos en conceptos operativos. O sea, ¿qué quiero decir con conceptos operativos? Todavía es muy abstracto la idea de concepto operativo, pero ¿dónde voy a ver? Cuando Matías preguntó por qué existe el prejuicio ¿por qué existe el prejuicio en dónde? ¿De parte de quién? ¿Cómo lo voy a ver? En términos de el mercado, de el prejuicio contra quién. ¿De quién a quién? ¿De otros inmigrantes hacia las mujeres bolivianas? ¿De los que van a comprar hacia los que, ¿no? Entonces, empezar a especificar, es casi verlo con claridad, es cómo lo voy a hacer concretamente, que eso es lo que me permite después construir un objetivo. ¿Cómo lo hago? Esto lo vamos a ir ordenando, pero delimitar el tiempo y el espacio, ¿dónde voy a buscar la evidencia empírica? Porque si no son preguntas en términos filosóficos o en términos pedagógicos, didácticos, pero no en términos de búsqueda de conocimiento, de producir un conocimiento nuevo en un espacio y tiempo determinado. No es la totalidad, no es. Si uno puede buscar cómo se construyen en los documentos curriculares la concepción de buen estudiante. Bueno, ¿cuáles son las formas en que los documentos curriculares de cuándo? A partir de la ley 1420, no existía la noción de diseño curricular, pero eso de decir, ¿dónde voy a buscar la evidencia empírica a partir de mi pregunta? Me ayuda a concretar, bueno, acá voy a ir a buscar todas las leyes educativas de la ley y los documentos de la ley provincial de Sarmiento. Estoy recordando la 1420 porque el otro día trabajamos un poco sobre eso en otra materia. Entonces digo, bueno, si a mí me interesa investigar qué concepción de educación tenían las docentes a partir de la ley 1420, es una investigación de corte histórico, pero no puedo hacer la totalidad. ¿Dónde voy a investigar eso? La concepción de las docentes de la escuela de Paraná, la primera escuela normal de Paraná. ¿Qué concepción de infancia tenían? Bueno, ¿cómo voy a ir a hacer eso? Entonces, ese alcance temporal y espacial, que no necesariamente tiene que ser en el 2024. Quiero decir, hay investigaciones en el campo educativo que también son históricas y que están dentro también del ámbito de un alcance temporal y espacial, ¿no? En disponer entonces también de instrumentos de investigación, lectura, intercambio, experiencias, y saber que de una pregunta, que termino haciendo una pregunta, hay muchas preguntas iniciales que se dan también en la desagregación de cada uno de los términos. Esta cuestión de la construcción, no voy a hacer todo, pero sí ahora supone de alguna manera lo que vamos a trabajar un poco hoy, que es la construcción de lo que se llama el estado del arte o antecedentes o estado de la cuestión, que es qué investigaciones, artículos científicos hablan, ¿no? ¿Qué hay dentro del campo de la investigación? Que ahora lo vamos a hacer un poco con la búsqueda de Cande. Vos lo mostramos también en lo de la biblioteca, ¿no? Sí, pero no sé si querés que hagamos Bien. terminar esto y hacer un corte capaz primero y... Sí, termino estos dos y después, pero como para buscar un poquito. Bueno, les vamos a como tirar algunos tips para
tener en cuenta cómo hacer esta búsqueda de antecedentes, en dónde voy a buscar. Pongo en internet deserción escolar. Bueno, vieron que en toda búsqueda también hay algunas cuestiones a tener en cuenta, pero sí ayuda una primera búsqueda muy general para ver de qué se está hablando sobre la cuestión o qué se estuvo hablando. Uno puede decir también en dónde, en Argentina, en Latinoamérica, en América, en América y en Europa. Hay los antecedentes, que no va a ser en el caso que ustedes tienen que hacer ahora en toda esta investigación, pero sí cuando uno hace una investigación, recorre un poco a partir de esta pregunta, de estas primeras indagaciones que se hablaron sobre el tema. Y estos antecedentes, que son plantear aspectos que no han sido investigados aún, porque también me permite ver, por ejemplo, cuando busco un tema, que ese tema detectar como lo que se llama espacios de vacancia en términos de que tanto no hay sobre eso. Bueno, eso también es algo a tener en cuenta, ¿no? Cuando uno hace un estado del arte, cuando hagan su trabajo final de la licenciatura, que bueno, les van a pedir esta búsqueda de antecedentes, y la búsqueda de antecedentes supone también la escritura de esos antecedentes. La clase que viene vamos a trabajar más con esta idea de marco teórico. El marco teórico no me acuerdo si en el texto de Achille, pero de Batán y Cabrera, lo plantean como en dos términos. Por un lado, tienen los antecedentes, que son todas las investigaciones que de alguna manera se relacionan con la situación problemática elegida, pero esas investigaciones no necesariamente son las que yo voy a elegir desde mi marco teórico. Es el campo de que se habla sobre ese tema, pero la perspectiva puede ser que haya investigaciones que hablen de la deserción escolar o desde bachilleratos populares con ideas completamente opuestas a lo que a mí me interesa investigar. Entonces, por un lado, dentro de lo que se llama el marco teórico están todos los antecedentes, pero también dentro del marco teórico está lo que se llama el marco de referencia conceptual, que son, de alguna manera, la perspectiva teórica que sostiene mi investigación. ¿Cómo concibo la situación problemática? ¿Desde qué teoría? ¿Cómo la conceptualizo? Si yo digo mujeres bolivianas, es diferente a decir mujeres de inmigrantes de nacionalidad boliviana. No es lo mismo decir discapacidad que disfuncionalidad. No es lo mismo hablar de perspectiva de género que de una concepción de disidencias. O sea, los términos que elijo conceptualmente y las hipótesis también tengo un marco de referencia conceptual. Estas cuestiones de antecedentes y marco de referencia conceptual lo vamos a trabajar y ver más que en sus investigaciones, en las investigaciones que van a leer. O sea, ustedes van a leer, creo que para la clase que viene ya les dejamos un texto que tienen que leer, y ahí empezar a analizar, bueno, qué antecedentes se formulan en un artículo y qué referencias conceptuales recuperan. Estas son cuestiones que a medida que uno va leyendo investigaciones se va haciendo como con mayor práctica, pero es importante que ustedes sepan que en toda construcción de un diseño de investigación estos pasos están, ¿no? Bueno, y después cuando ustedes construyan un proceso de investigación de diseño, tienen que explicar qué se entiende, qué entienden en su investigación por el concepto de deserción escolar o rendimiento académico. No lo van a tener que hacer en este trabajo, pero sí nos parece importante que lo sepan como parte de la construcción de un proceso de investigación. Una vez que uno tiene un tema,
que uno tiene una pregunta de investigación que hace este análisis de antecedentes y empieza a construir su marco conceptual, vuelvo a decir, no es un paso, después otro paso, después otro paso, sino va y viene, ¿no? Va y viene constantemente. Uno puede estar haciendo los antecedentes y reordenando los objetivos de investigación. Pero sí nos interesaba entender de alguna manera, y hasta acá vamos a llegar hoy porque prefiero como trabajar en el grupo la construcción de que ustedes hoy puedan hacer, por un lado, pasar del tema a la problematización, es decir, que empiecen a construir su problema de conocimiento, sus primeras preguntas iniciales, la relación entre los conceptos, que busquen algunos artículos como antecedentes, y que, bueno, si se animan, pero para la semana que viene, ¿no? Yo me escucho y me parece que es como un montón, que es empezar a construir los objetivos. El objetivo es explicitar concretamente qué se quiere indagar. Guían las acciones a seguir, ¿no? Se deben redactar de manera descriptiva, y de alguna manera voy a pasar esto para que quede más claro, se expresan en medio de proposiciones y siempre marcan un verbo en infinitivo. Describir, indagar, analizar, que permiten dejar planteada la intención de abordar una parte de la realidad, ¿no? Es una acción a seguir. Y esa acción a seguir supone un objetivo general que se relaciona directamente con la pregunta de investigación y después los objetivos específicos. Como ustedes, en relación a lo que estuvimos viendo en el panel, están trabajando recién con la temática, lo que vamos a hacer ahora es ponernos en grupo, espero que dejo de compartir. Porque esto que estuvimos viendo de manera teórica, ahora lo que vamos a hacer es ponerlo concretamente en sus investigaciones, en sus temas, que es de alguna manera el proceso en donde uno empieza a poner en práctica eso que está escuchando o está leyendo. Porque si no queda completamente abstracto la cuestión de qué es un objetivo, qué es, ¿no? ¿Qué es un tema. Bueno, para saber qué es un tema y cómo de un tema se transforma en un problema de investigación, toda investigación depende de la situación de cada uno de ustedes, de cada una de ustedes con respecto a las temáticas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a dividir en grupo y en cada uno de los grupos, que algunas me parece que tienen que todavía ver cómo se dividen. Me parece que alguien de los que están acá quedó sin grupo, pero lo podemos resolver hoy también. Ver si alguno de los grupos son 3, entonces se suman a uno de los grupos. Si se necesita armar un nuevo grupo. La idea es que en cada grupo, que nosotras vamos a ir pasando por los grupos, formulen, empiecen a tomar la decisión de, ya todos tienen grupo, me parece, listo, excelente, a tomar la decisión de, bueno, de esos grandes temas. ¿Qué? ¿Cómo lo vamos a pasar a un problema y a una pregunta de investigación? No tiene que quedar completamente resuelta hoy, pero sí cuando nos volvamos a juntar en un rato, sí empezar a plantear qué preguntas empezaron a surgir. Para lo cual, además de empezar a indagar posibles preguntas, lo que pasa es que para buscar los antecedentes tienen que ordenar un poquito el tema, porque son temas todavía muy generales y les va a costar ir a buscar
por ejemplo, bachilleratos populares. Porque buscar como antecedente en la concepción de bachilleratos populares es la totalidad. Entonces, una vez que ustedes ordenan un poco, toman la decisión sabiendo que en toda investigación algunas cosas van a quedar afuera, y entonces la investigación, las decisiones que como grupo toman con respecto a qué les interesa investigar, teniendo en cuenta que tienen que hacer encuestas y entrevistas. Una vez que empiezan a ordenar ese problema de investigación, van a buscar 3 artículos que no necesariamente los tienen que hoy tener resueltos, pero sí empezar a buscar antecedentes, para lo cual Cande les va a mostrar posibilidades de búsqueda de antecedentes, ¿no? Cuando quiero decir antecedentes es la búsqueda de artículos científicos, de investigaciones en revistas, en el Google académico, que hablen sobre el problema similar, no van a encontrar exactamente igual, similar al problema de investigación que ustedes están empezando a ordenar. ¿Se entiende? Igual ahora les ponemos la consigna, pero lo que queremos ver ahora un poco es que vean opciones para la búsqueda de dónde pueden realizar la búsqueda. Podemos elegir alguna de las temáticas y buscar eso. Bien, me callo un rato. Bueno, les muestro rápidamente algunas opciones. Hay muchas posibilidades de cómo podemos buscar antecedentes, que serían estos artículos académicos ya publicados que trabajan, investigaron en el periodo reciente temáticas similares a las que nosotros queremos investigar ahora. Como decía Sofi, no es que ustedes van a tener que escribir un apartado en la investigación de esta materia que sea de antecedentes, pero sí les pedimos que busquen por lo menos 3 artículos de temáticas similares a las que ustedes quieren investigar, para que puedan ver por dónde va la cosa, especialmente porque capaz son temáticas que ustedes no manejan del todo, que no conocen, entonces ver qué están investigando otros les puede servir para orientar mejor el objetivo general y los objetivos específicos. Entonces tenemos distintas formas de buscar antecedentes, ¿sí? Una opción es entrando o sea, usando los recursos que tiene la universidad, ¿sí? La biblioteca de la universidad, no sé si ustedes fueron a la biblioteca en el campus alguna vez, ¿no? Bueno, porque ahora estamos un poco más lejos. La biblioteca está en el Tornavías, que es el edificio redondo, que está bien al final o al principio, depende de dónde vengan, está bien al final del campus. Ahí está la biblioteca central física, ¿sí? Que ahí ustedes pueden ir a buscar ejemplares en papel, ¿no? Libros, etc. ¿Cómo puedo entrar? Después también la biblioteca tiene muchos recursos digitales, que es un poco lo que vamos a ver hoy, ¿sí? ¿Cómo puedo entrar a conocer un poco los recursos digitales de la biblioteca? Vamos a entrar primero que nada a la página web de la universidad, que es unsam.edu.ar, que sería la página web. Y en esta parte de acá dice, dentro de lo que es esta línea azul con todas las distintas pestañitas, tenemos una pestaña que es Biblioteca Central, ¿sí? Entonces, si entramos a la biblioteca, a esa opción de Biblioteca Central de la UNSAM, vamos a ver que tenemos distintas solapitas, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, dentro de recursos digitales, está el catálogo, que en realidad el catálogo es para los libros físicos, todo lo que está físico en la biblioteca. Si ustedes quieren ver algún libro físico, pueden entrar al catálogo para ver si está disponible y después lo van a buscar. Siendo estudiantes pueden retirar los libros que quieran. Después hay otras páginas de libros electrónicos, académicos, etcétera, que pueden buscar. En este caso no vamos a entrar ahí porque lo que les pedimos es que sean artículos, que son más cortos, y tienen después bases de datos, repositorios, etcétera.
Muchas de estas opciones en realidad están habilitadas para comunidad UNSAM, pero generalmente uno tiene que ir a la biblioteca a pedir un permiso, ¿sí? Para poder acceder a algunas de esas bases de datos A ustedes, o perdón, acceder desde las computadoras de la biblioteca. ¿Qué? ¿se les corta? Perdón, Cande. ¿Me escuchan bien No, que no sé ustedes? si es a mí o a los demás. Por ahí es a mí a veces se corta. ¿A los Por ahí demás es me mi escuchan compu. bien? No. Ah, listo, perfecto. Entonces no. Bueno, cualquier cosa me Perfecto. Listo, avisan. listo. Es algo de mi conexión. Listo. Bueno, entonces a los que vamos a entrar ahora, que es donde ustedes pueden buscar sin necesitar ese permiso, es a los recursos de acceso abierto, ¿sí? Entonces vamos a entrar a esos recursos que acá tienen muchas que son también de archivo, de revistas de archivo, de periódicos viejos, etcétera. Nosotros vamos a poner acá un ejemplo. Acá, por ejemplo, está Cielo también, que es tiene bastantes producciones sobre temáticas de ciencias sociales y educación. Y yo abrí, por ejemplo, acá una base de datos que tiene, mire, acá dice 1700 revistas, etcétera, una cantidad de artículos, no es la más abundante de todas, pero para lo que tenemos para este pequeño ejercicio nos va a servir. Entonces acá lo que nosotros pusimos, puedes elegir qué es lo que algún criterio de búsqueda, en este caso nosotros podemos buscar directamente artículos, y entonces ahí ponemos alguna palabra clave, cuanto más precisa pongamos esa palabra clave, más acotada va a ser la búsqueda y más rápido vamos a encontrar el artículo que estamos buscando, ¿no? Pero por ejemplo yo podría poner educación de adultos y buscar esa palabra clave, ¿no? Entonces acá lo que va a hacer es buscarme todos los artículos científicos, académicos asociados. En este caso, como ven acá, tenemos 390.000 artículos. Como es un montón y nos vamos a volver locos ya leyendo los títulos de todos esos artículos, generalmente lo que uno hace es acotar la búsqueda con palabras más específicas o usando los filtros que aparecen acá al costado, ¿sí? Entonces digo, bueno, yo no hablo en inglés, ni portugués, ni francés, voy a poner solamente artículos en español. Voy a poner acá otro filtro que es, bueno, artículos de educación, que es lo que me interesa a mí, y que estén bien acotados a Argentina, porque quiero saber qué se está investigando en el país, nada más. Entonces ahora, en vez de tener 200 no sé cuánto, tenemos 2000, ¿sí? En vez de tener 300.000. Y acá nos queda mucho más acotado. ¿Qué es lo que tendríamos que tratar de hacer? Primero leer el título, que nos da un indicio sobre el tema, ¿sí? De ese artículo. A ver si el título va más o menos cercano a lo que yo estoy queriendo indagar. Acá, por ejemplo, trabaja educación secundaria de adultos en Argentina, pero más asociado a transformaciones curriculares. Acá más asociado a la inclusión educativa de esos jóvenes y adultos, etcétera. Bueno, tengo acá la revista, son todas revistas que si aparecen en determinadas plataformas de revistas académicas, significa que están arbitradas, es decir, que tienen cierta aceptación en la comunidad científica. Eso siempre ustedes tienen que estar atentos. No sirve para investigación científica cualquier cosa que encuentro por internet, sino que tengo que tratar de que sea de revistas científicas, ¿sí? Para que estar seguros de que tienen una cierta legitimidad. Entonces, por ejemplo, me interesa este título y entro a ver el PDF, ¿sí? Entonces acá tenemos el artículo académico. Esta es una revista Praxis Educativa, que es bastante conocida, y entonces generalmente en todos los artículos académicos, a diferencia de los libros, por eso les decimos que busquen artículos,
siempre en la primer carilla ustedes van a tener un resumen del artículo. Esto es lo que les pedimos que lean ahora, no que lean los artículos completos de todos los textos, sino que hagan una búsqueda donde se concentren únicamente en ver el resumen, que básicamente lo que les va a presentar es una pequeña introducción, cuáles son los objetivos de la investigación, la metodología que utiliza y algún resultado generalmente aparece en el resumen. ¿Sí? Entonces, es bien cortito el resumen, abajo siempre aparecen estas palabras clave, y lo que les va a servir es para poder ver cómo plantean el objetivo general, ir viendo de qué forma esa forma de plantear el objetivo general les puede servir a ustedes para enfocar también el propio objetivo de la propia investigación. No es que hay que copiarse, ¿no? Pero sí les puede servir para decir, ah, mira cómo lo plantean desde acá, desde allá, lo podemos llegar a pensar de esta forma o de otra, ¿sí? Entonces tienen que tratar de buscar esto, hacer esta búsqueda. Ahora les voy a mostrar también el Google Académico, que es otra forma tal vez más sencilla, que para esta primera experiencia se las recomiendo tal vez más que meterse en la biblioteca y demás, que puede ser un poquito más engorroso. Pero bueno, ya sea cual sea la búsqueda que quieran hacer, encontrar 3 artículos que tengan relación con la temática que ustedes están queriendo hacer. ¿Qué tienen que hacer con esos 3 artículos? Leer el resumen, que les va a servir para afinar la pregunta, y copiar el link, digamos, ¿sí? Tener el link, traer el link para la clase que viene, junto con la primer construcción que podamos ir haciendo hoy de esa pregunta y ese objetivo general de la investigación. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Hay dudas? Eso te quería preguntar, Sí. porque no me cargaba bien la página y te estaba intentando seguir. ¿Puedes repetir rápidamente el recorrido desde la biblioteca central hasta las webs hasta las páginas científicas? Sí, o sea, ustedes entran desde la página web de UNSAM. Sí, Igual ahora les voy a mostrar cómo entrar a Google Académico, que para esta primera experiencia va a ser suficiente y es más fácil. ¿Sí? No se preocupen. Pero bueno, están en la página web de UNSAM. Entran acá a Biblioteca Central y acá tienen un montón de opciones. Entran a, de nuevo, Biblioteca Central, y acá lo que ustedes van a buscar es recursos digitales y los recursos que sean de acceso abierto. ¿Sí? Entonces, los primeros son todas de revistas históricas y qué sé yo, que no serían de artículos académicos. Yo el que abrí recién es este de acá, Redalic, pero hay otros que están buenos también, pero no están actualizados del todo. Hay algo de los links que hoy por lo menos no estaban entrando, que capaz prueban mañana y vuelven a entrar. Y sí funcionan, digamos, porque la de Perdón, Cande, cielo, un por ejemplo, comentario. me daba error. ¿Qué? Perdón. No, que un comentario que puede ser que no puedan entrar por la biblioteca. Apagué el video para ver si se escuchaba mejor. Que por ahí no entran por la biblioteca, pero ven el nombre de las revistas y entonces van en búsqueda de esas revistas, porque es importante cuando uno está haciendo la indagación que los artículos que cita o toma como eje de antecedentes sean parte de investigaciones realizadas reconocidas por la comunidad científica. Todas estas revistas que están en la biblioteca de la UNSAM o en otras bibliotecas o en la biblioteca de CONICET, que pueden también buscar, son parte de las revistas que están evaluadas, ¿no? Que eso es importante, porque si no, la búsqueda en Internet puede ser la totalidad, pero pueden ser investigaciones que no están reconocidas por la comunidad científica, y eso pueden ser antecedentes que dan, de alguna manera datos que no están chequeados. Y eso es importante, que sepan de dónde sacan las fuentes, como siempre, ¿no?
Sí, Bueno, ahora perdón. justo Cielo, por ejemplo, entré sin usar la página de la biblioteca, igual me da error, así que debe ser que está caída su página web. Pero bueno, les muestro y ya los dejo ser en grupos y demás. Les muestro cómo hacer la búsqueda en Google Académico, que ya es una herramienta de Google. Vamos a entrar a Google, que, esperen, no, académico. Es una herramienta de Google que te orienta un poco, a diferencia de buscar en el Google normal, que generalmente te abre a millones de páginas que no tienen nada que ver con la producción de conocimiento académico. El Google Scholar sí está un poco más orientado a artículos académicos. Igual lo que decía Sofi, no es siempre, no es que todo lo que ustedes tienen ahí que van a encontrar en Google Académico va a ser necesariamente publicaciones de revistas arbitradas con cierta legitimidad y demás, así que siempre está bueno que ustedes estén atentos a ver cuál es la fuente de dónde sale, ¿no? Pero bueno, lo eligen, lo abren acá, vieron que acá aparece ahora Google Académico, y vamos a poner lo mismo. Educación de adultos en Argentina. ¿Sí? Entonces acá lo que tenemos es una cantidad de artículos, ¿sí? De artículos académicos vinculados a esas palabras clave que nosotros pusimos. En este caso tenemos muchos resultados, por eso siempre está bueno ir acotando un poquito. Tiene como un intento acá en el costado de filtros, no es tan preciso, o sea, no tenés tantas opciones de filtros. Pero bueno, ahí nuevamente es mirar los títulos, los distintos títulos de las investigaciones. Una vez que vemos que hay alguno que nos interesa, podemos ingresar. Uy, ese me lo descargó. No, no quiero que me... No. Este, por ejemplo, es del repositorio de CONICET, que CONICET es una entidad de producción de conocimiento que seguramente a muchos de ustedes les suena y que podemos decir, bueno, si está en el repositorio institucional de CONICET, entonces es legítimo para la comunidad científica, ¿no? Y acá también aparece la autora y el resumen. En la mayoría de los casos, excepto algunas excepciones, en la mayoría de los casos está disponible el artículo completo. Creo que en este caso es un libro. Bueno, no, habría que ver. Entonces, generalmente, dependiendo cuál es la página, sí, es un libro. Pueden acceder al libro digital. Vamos a poner, por ejemplo, acá, educación de adultos y actualidad, que directamente ya nos entra a el documento, al artículo en sí mismo directamente, ¿sí? Entonces así ustedes pueden ir entrando, educación para adultos y alfabetización, por ejemplo, y pueden leer el resumen y ver acá el hipervínculo al registro completo, etcétera, de cada uno de los artículos. Este, por ejemplo, es un buscador dentro del repositorio de CONICET, que sí está muy bueno si quisieran buscar, también tiene muchos más filtros y búsquedas más avanzadas y es de acceso público y este también es un muy buen repositorio en caso de que les interese buscar también ahí. Pero bueno, esa es un poco la idea, que puedan ir incursionando y que siempre estén atentos a que sean artículos que aparezcan en revistas o en plataformas con cierta seriedad, digamos, que tengan cierta Profe, seriedad y perdón, pertinencia. Sí, pregunta, por ahí me perdí, pero para saber, ¿estos sitios están cargados en el campus para que nosotros podamos meternos y a partir de ahí buscar? ¿O volvemos a ver la grabación de la clase una vez cargada y volvemos a o anotar? sea, el Google académico es entrar a Google, o sea, el Sí, 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 buscador eso de sí, pero Google. digo los otros.
Si quieren les podemos dejar los Ciela links. y eso. O sea, CONICET es el repositorio institucional CONICET, que si ustedes lo buscan directamente desde... Bueno, capaz no conocen la sigla y se olvidan. Bueno, está bien, lo podemos subir. Pero digo, es algo que es de acceso libre. La Por biblioteca... esta vez, como es el Claro. primero, ¿Cómo? no, por esta vez, que es como la primera materia que tienen en términos de lo que es la búsqueda, los ponemos, pero después es algo que también ustedes tienen que construir en términos de búsqueda de bibliotecas, de la biblioteca de la UNSAM, o sea, no solamente de manera virtual, sino también acercarse al espacio e ir armándose el recorrido de, bueno, de cómo hacer la investigación. De hecho, hay cursos que pueden hacer, cursos quiero decir que ahí están las bibliotecarias que les pueden explicar también cómo buscar material, que eso es algo que también pueden empezar a hacer. Hoy estamos muy acostumbrados a que los textos se suben, las páginas se suben, pero también ustedes hagan un pequeño recorrido que es interesante también para entrar, porque empiezan a aparecer las dudas y nos las traen y nosotros podemos también con eso empezar a organizar un poquito. Y además Pero creo sí, que estas las podemos subir. Quiero decir que pueden encontrar en otras bibliotecas, ¿no? claro, es que el punto es que no hay una única forma, o sea, y que les mostramos además algo muy pequeñito, tal vez incluso es como buscando y entrando en las redes de estos buscadores y demás, les va a ir llevando una cosa a la otra y una plataforma los conecta con otra y demás, y son infinitos. También está bueno que vayan desarrollando bueno, ir indagando, ir buscando, y ahí se les van a abrir un montón de otras eh, opciones que dependiendo de la temática resultan más pertinente una plataforma u otra en muchos casos, porque también ese es el tema. Yo te puedo recomendar Cielo, pero de repente si ustedes hacen... o alguna de las que están ahí de revistas tipo diarios antiguos, etcétera, eso sirve si querés hacer un análisis documental, etcétera. Bueno, dependiendo de tu temática, también hay plataformas que se destacan por producciones de ese tipo, y hay que ir como ir armando el caminito. En este caso, igual como les decía hace un ratito, como solamente les pedimos nosotras en la materia, no vamos a hacer el apartado de antecedentes como si tendría una investigación completa, ¿sí? Solamente lo único que vamos a hacer de revisión de antecedentes es buscar a través del Google Scholar, o sea, el Google académico, 3 investigaciones con temáticas vinculables a mi propio tema de investigación, al del equipo, ¿sí? Entonces, no es algo que ustedes van a tener que hacer, dar vuelta al mundo para encontrar las investigaciones, ¿sí? Es algo bastante más sencillo y acotadísimo, ¿sí? Así que no se preocupen, que no es que van a tener que hacer 10 millones de caminitos para investigar de dónde sacar el artículo. Con que hagan una indagación desde el Google académico y rescaten 3 artículos que sean pertinentes, es todo lo que vamos a hacer por una cuestión de tiempo en el marco de este cuatrimestre. Así que no se preocupen, que no es algo que les va a implicar navegar por todas las plataformas habidas y por haber. Pero bueno, eso les va a reservar ahora cuando se reúnan en los grupos a ir afinando las temáticas, las problemáticas y demás. Sofi. Bien, ahí puse en el chat como lo que sería lo que tienen que hacer. Ahora dividimos los grupos. La idea es que, bueno, pasen del tema al problema, búsqueda de antecedentes, seleccionar y armar las primeras preguntas, ¿no? Las primeras preguntas para empezar a pensar la problemática de investigación. Pasar del tema a especificar un poco más. Lo que vamos a hacer es 20, más o menos
porque por ahí que ustedes necesitan ahora levantarse, reacomodarse un poco, acomodar el mate y demás, pero armamos los grupos, cada grupo, la idea es que arme esto y 20, 40 nos volvemos a juntar en todos, o sea, en la pantalla como general, para ver qué preguntas empezaron a surgir, ¿no? Qué primeras preguntas iniciales, más allá de lo que cada una de nosotras pasemos a ayudarlos, sirve mucho ver los comentarios de los compañeros, de las compañeras en relación a lo que pudieron armar hasta ahora y lo de los antecedentes. Pueden empezar a indagar ahora, pero más que nada hacerlo para la semana que viene, ¿no? Pueden empezar a buscar para ordenar, pero por ahí ahora, ya que tienen tiempo, casi media hora de ponerse, o 20 minutos, ¿no? Vamos a hacer más o menos 20 minutos de conversar en el grupo, pueden, y conversar en el grupo y conversar con nosotras, creo que lo fundamental es que puedan empezar como a ordenar un poco la temática y en esa temática, si quieren ir buscando, también pueden hacer. Vamos a armarlas. Sí, Cande. No, no, no. Iba a No, no decir, sé qué ibas. no sé bien que me ayuden a armar los grupos. O sea, no sé Sí, quién está bien, porque yo viendo. tengo algunos. Ana María. ¿Son 5 ¿Quién? A ver, grupos pará. o 4? La última vez que entré en el Padlet eran 4, pero no sé si se armó uno más. Escriban en el chat un integrante de cada grupo. ¿Quiénes son los integrantes? Yo creo que puedo verlo desde el Padlet, espera. Está Ana María, María José, pero bueno, no veo si están los mismos nombres, eso es lo que me Ah, no, pasa. son Ana 5. Ríos, supongo que es. Para Sí, es Ana esa. María Ríos. Ay, me lo mandó volver a crear, para asignar manualmente. Ahí va. En la primera Ana estaría María María José, Ríos. Ay, ¿quién es? Ahí está. María José Orellana, Ahí está. Karen Álvarez Lucich María José, y Joan Karen Moreno. Álvarez. Karen Y Joan. y Joan. Listo, ya los tengo ahí. En el segundo grupo, acá los Delfina, Julia y Marina. Ahí va. No, pero Marina no es esta Y Marina. Zoe Torres, que no sé si la nombraste. ¿Cómo Torres? Zoe Torres, que está Zoe, acá conectada Zoe, en la Zoe. llamada. Acá está. Torres. ¿Y es Martina Santiago o no? No, yo No, estoy con el grupo de, ¿cómo se llama? Con Bri, otra otra Martina y con, ay, no me acuerdo quién más. Y entonces me falta Alfonsina. Martina bueno, chicos, Kaufman, gente, que no busquen está. ustedes los grupos. claro, Marina, es Marina Kaufman, pero justo no está conectada. Por Ok, eso no la vas a ver. listo. Entonces, en el otro grupo estaría Martina Santiago. A ver, ¿dónde está esto? Bueno, paren. Diego, Elizabeth, que es acá, Mauro y Matías. Es el grupo 4. El 5 es Alfonsina. Martina, Brisa. Y el último, ¿quién está en el último grupo, perdón? Francisca, Lola y Karen. ¿Es un grupo, puede ser?
No, y Julia. Eso. Es el grupo 5. El grupo 5 es Francisca, Lola y Julia. Sí. Sí. Julia no está hoy conectada, así que las Sí, dejo. sí, yo soy. ¿Cómo, Soy yo. ¿Y cómo está tu nombre? Ah, Julia Porter. Sí. Me había puesto en otro grupo, perdón. Vas a sala 5. Perdonen, chicos, esto hasta que entendamos los grupos. Me quedó un grupo de 2, Delfina y Zoe. ¿Ahí me estaría faltando alguien? Pasa que justo hay otras 2 chicas que hoy no se conectaron. Ok. Y me falta asignar a Karen. ¿En qué grupo está Karen? Yo estoy en el Ana. ¿Con Ay, Ana perdón. Ríos? Sí, Sí. Ana Ríos, sí. Perfecto. Listo, estamos entonces. Ya estarían todos. Ahí los asigno a las salas. Ustedes tienen que apretar aceptar para entrar a su sala específica. Y si quieren se pueden tomar los primeros 10 minutitos de recreo y nos volvemos a encontrar menos 20. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas? Dale. Una cuestión antes de irse a los grupos, escriban en el Paddle. O sea, eso que pueden ir después, después vamos, cada uno va a tener su documento, pero empiecen a escribir, ¿no? Para que quede ahí formulado, porque ustedes escribieron los temas. Bueno, ahora empiecen a escribir las preguntas. Y algunos que escribieron preguntas, bueno, a partir de lo que vimos un poco de cómo problematizar esas relaciones, fíjense, más que nada el de Elizabeth, Matías y demás, y de Dios, fíjense cómo relacionar los conceptos, ¿no? Si hacen algún cambio con respecto a... Igualmente ahora vamos a pasar, pero para que vayan problematizando eso que plantearon. Bien, bueno. Nosotros vamos a ir girando cada una de las salas. Tengan paciencia porque son más grupos y vamos a empezar. Bueno, listo, cuando quieras. Ahí tienen que aceptar la invitación. Bueno, voy a cortar la transmisión, che. Sí. Sí, en todo caso después la podemos volver a